Hay películas que terminas y se quedan contigo, y no es por lo que ocurre dentro de ellas, sino por lo que te hacen pensar después. Y no es como tal miedo, sino otra cosa incluso más incómoda que suele aparecer una vez has dejado de mirar la pantalla. Y esa sensación no tiene que ver tanto con lo que has visto, sino con lo que sucede después. Porque hay un tipo de terror que no necesita enseñarte nada para empezar a funcionar. Funciona cuando empiezas a completar lo que falta, a rellenar huecos. Cuando intentas entender algo que no acaba de encajar y en ese intento es donde realmente aparece el miedo. Durante mucho tiempo el terror tenía forma, era externo, ajeno y algo a lo que se podía señalar. Era un monstruo, una criatura, algo que aparecía y desaparecía. Pero poco a poco esa idea del miedo empezó a cambiar y el cine dejó de mirar tanto hacia afuera para comenzar a mirar hacia adentro. El cine deja de mirar hacia lo extraño y empezamos a mirar hacia nuestro propio interior. En películas como El gabinete del Dr. Caligari, la realidad ya no era del todo estable. No sabes si lo que estás viendo es cierto o una deformación de la mente del personaje. Y más adelante, con Hitchcock, ese cambio se vuelve mucho más directo. En Psicosis el miedo ya no depende de lo que aparece en pantalla, sino de lo que hay detrás de una persona aparentemente normal. Y ahí es donde el terror se empieza a trasladar, a cambiar de lugar, porque ya no está en lo que viene desde fuera, sino en lo que puede romperse dentro. Y al final, cuando el miedo deja de tener forma, es mucho más difícil de esquivar. Ahora vamos a ver cómo funciona el subgénero del terror psicológico. Porque cuando una película de terror psicológico funciona, no lo notas al momento. No hay un instante en el que digas, aquí empieza el miedo. Va entrando poco a poco. Empieza como algo mínimo, un comportamiento extraño, una mirada que dura más de lo normal, una conversación que no termina de encajar. Y en lugar de explicarlo, la película decide dejarlo ahí, sin resolver. Y creo que a partir de ese momento ya no estás solo viendo una película, sino intentando entender lo que está pasando. Y cuanto más intentas comprender, más dudas se van abriendo. Porque este tipo de historias se basan en desplazar el miedo del lugar en vez de enseñarte el peligro directamente. Lo mueven, lo esconden, a veces está en el personaje, otras veces está en el propio espacio y muchas veces está en cómo estás interpretando todo lo demás. Y hay algo que se repite mucho en este tipo de películas y es que todo parece reconocible pero ligeramente desplazado. Como si la realidad que estuviéramos viendo estuviera bien, pero no del todo. Y esa pequeña diferencia es lo que llega realmente a generarnos incomodidad. Y cuando ya nos vemos en este punto, lo realmente inquietante es no saber si lo que te está dando miedo es la historia o la forma en la que estás mirándola. Ahora vamos a analizar la evolución del terror psicológico centrándonos en varios hitos, aunque si miramos de cerca el subgénero podemos darnos cuenta en un vistazo de que no ha dejado de cambiar. Pero no porque cambien las historias, sino porque cambia la forma en la que nos relacionamos con el miedo. Al principio, en sus comienzos, lo psicológico aparece como una grieta. En películas como Psicosis o Repulsión, el mundo sigue ahí, pero hay algo en los personajes que empieza a romperse. Y con el tiempo esa brecha, esa grieta se acaba haciendo más grande. En El Resplandor, por ejemplo, no es solo una persona la que se desestabiliza, es el espacio entero. El lugar deja de ser seguro. Y poco a poco todo comienza a girar alrededor de esa sensación. A partir de ahí el subgénero da otro paso. Ya no se trata solo de algo que se rompa, sino de no tener claro qué era real desde el principio. En este punto, autores como Stephen King comienzan a ser clave, porque muchas de sus historias trabajan justo desde ahí, en cómo lo cotidiano se va deformando desde dentro. Sus adaptaciones en el cine han sido muy importantes para consolidar esa idea, pero eso merece un vídeo aparte. Películas como Lost Highway o Jacob's Ladder juegan justo desde ahí. No intentan que entiendas lo que pasa, sino que te obligan a convivir con esa confusión. Y eso cambia completamente la experiencia, porque el miedo ya no está en una situación concreta, está en no poder reconstruirla. Luego llega un momento en el que este foco cambia otra vez. El problema deja de ser la realidad y se traslada a la identidad. ¿Quién eres realmente? ¿Hasta qué punto puedes confiar en lo que piensas de ti mismo? En películas como El Club de la Lucha o Black Swan, el conflicto ya no está fuera, está en cómo te percibes y en lo fácil que es perder ese control. En los últimos años el subgénero ha avanzado
otro paso más, quizás el más incómodo, porque el terror psicológico comienza a abordar un tema muy concreto directamente, el trauma. Ya no es solo percepción o identidad, sino algo que viene de antes, algo que no se ha resuelto. Películas como Hereditario o The Babadook trabajan justo desde ahí, desde lo que se arrastra, desde lo que no se puede colocar, y eso lo vuelve mucho más cercano, porque deja de ser abstracto, tiene peso y tiene consecuencias. Y ahora mismo el subgénero sigue moviéndose en esa línea, con películas recientes que siguen explorando esa incomodidad desde lo cotidiano, desde lo reconocible, desde la sensación de que algo no está bien, aunque no puedas señalarlo del todo. Y si te fijas, como siempre, todo este recorrido tiene algo en común. El miedo cada vez depende menos de lo que aparece y más de lo que tú haces con ello. Hay algo curioso con el terror psicológico y es que es uno de los subgéneros más potentes, pero también uno de los que peor sale si se usa mal. Porque a veces se confunde la idea de no explicar con la de no hacer nada. Y no es lo mismo, porque dejar preguntas abiertas puede funcionar, pero solo si hay algo detrás, una duda, que lo sostenga. Si no, se queda en vacío. Y ahí es donde muchas películas fallan, porque se apoyan en la ambigüedad y no construyen nada en ella. Y cuando eso pasa, el espectador al final deja de implicarse, desconecta y ya no intenta entender nada. Por eso sigue siendo interesante volver a alguien como Hitchcock. No necesitaba mostrarlo todo, pero tampoco dejaba huecos vacíos. Siempre había algo claro. El espectador sabe más de lo que debería. Y eso genera tensión y suspense, no confusión. En Psicosis, en Vértigo, el miedo no es entender lo que pasa, es entenderlo demasiado bien. Anticipar lo que va a ocurrir, ese pacto de que el espectador sabe más de lo que debería. Y esa es la diferencia, porque el buen terror psicológico no es el que oculta del todo, sino el que te da lo suficiente para que no puedas dejar de pensar en él. De hecho, gran parte de las películas del subgénero de hoy en día siguen funcionando con esa misma lógica de Hitchcock. En los últimos años el terror psicológico también ha ido cambiando mucho, no tanto en la forma, sino en lo que le interesa mirar. Durante un tiempo se habló mucho del término terror elevado, más pausado, más cuidado, más centrado en lo emocional. Pero más allá de la etiqueta, lo que hay detrás es otra cosa. Hay cada vez mayor interés por entender lo que pasa dentro de la cabeza de los personajes. Y no solo cuando se rompe, sino antes. Qué arrastran, qué les ha llevado hasta allí. Y por eso muchas de las historias de terror psicológico de los últimos años giran alrededor del tema de la salud mental, del duelo, de la ansiedad, de cosas que ya no nos suenan tan lejanas. Y al mismo tiempo hay una línea paralela, que es una obsesión por entender el mal. El auge del true crime, de los documentales, de las historias reales, todo eso ha cambiado la forma en la que miramos a los personajes. Ya no basta con que alguien haga algo terrible, queremos entender el porqué, cómo piensa, cómo llega hasta ese punto, y eso encaja perfectamente con el terror psicológico, porque vuelve a llevar el miedo al mismo sitio de siempre, a algo que no se ve del todo, pero se intuye, algo que podría estar mucho más cerca de lo que nos gustaría. Y por todo esto creo que este tipo de terror incomoda mucho más ahora, porque ya no habla de algo lejano, sino de cosas que reconocemos casi en nuestro día a día. En noticias de la tele, redes sociales, en este mundo globalizado, pues estamos muy enterados de todo y podemos llegar a ver el mal en su pleno esplendor. Y cuando el miedo se vuelve así de reconocible, ya hemos dicho que es mucho más difícil evitarlo y apartarlo. Quizás por eso también el terror psicológico es un subgénero muy difícil de encajar, porque en el fondo no es un subgénero como tal, no tiene unas reglas definidas o claras. No depende de un tipo de historia concreto. Puede aparecer en muchos sitios distintos y funcionar de formas completamente diferentes. Y aún así lo seguimos llamando igual, porque hay algo que se repite siempre. No es tanto lo que cuenta, sino lo que provoca. Esa incomodidad, esa duda que se queda, esa sensación de que algo no está del todo bien, aunque no puedas llegar a señalarlo. Y al final todo vuelve al mismo sitio, a cómo miramos, a cómo interpretamos lo que vemos, y sobre todo a lo que preferiríamos no pensar, pero sabemos que está ahí.
Por eso supongo que es uno de los subgéneros del terror que se queda más tiempo conmigo después de haber visto una película. Porque no termina cuando acaba la película, cuando se encienden las luces en la sala de cine, sino cuando dejamos de mirar, cuando ya no hay nada que ver y tu cabeza empieza un poco a funcionar. Este es el segundo vídeo de la serie de subgéneros del horror, y todavía quedan unos cuantos por explorar, así que dime, ¿con cuál seguimos? Te leo en comentarios.